Hola, hola amantes del salseo turco, bienvenidos un día mu, a su canal favorito de chismecitos y novedades del mundo del espectáculo. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a QU, listos para un nuevo bombazo que QU Copyright AMME, los va a dejar boquiabiertos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y por supuesto, ha llegado a nuestros oídos con la fuerza de un tsunami. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y no es la típica especulación superíndice 3N de siempre. Esta vez, la cosa va en serio, es algo inesperado. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores confirmados, y algunos otros que aún estamos investigando, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU y les encanta estar al día de todo lo que pasa con sus actores y actrices turcos favoritos, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de exclusivas, chismes jugosos y análisis exhaustivos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sin preámbulos, agárrense fuerte porque la noticia es de esas que te dejan pensando, ¿es real? ¿Es un sueño más menos o me estoy gastando una broma? Pues no, mis queridos salseadores, esto va en serio. Y la fecha clave es 15 de marzo de 2025. GRU vencela a fuego porque este dúo marcar un antes y un después copyright en la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Durante aún más menos hemos sido testigos de la química innegable que existe entre estos dos talentosos actores. Desde que nos conquistaron con su interpretación superíndice 3N en Erkenci Kwaipu, Jaro Madrugador, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, los fans no hemos dejado de más menos con un romance en la vida real. Las miradas, las sonrisas CU superíndice 3 cómplices, los gestos cariu más menos osos, todo apuntaba a que entre Can y Demet había algo que una simple amistad. ¡Ay, esos madrugones que nos dieron tantas esperanzas! Pero la realidad, como suele suceder, fue otra. Ambos siguieron caminos separados, involucrándose en diferentes proyectos y relaciones sentimentales. Can se mudó superíndice 3 a Italia, donde continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos con nuevas series y se dedicó superíndice 3 a perfeccionar su italiano. Y vaya que lo perfeccionó superíndice 3. No su superíndice 3 lo nos conquistó superíndice 3 con su talento actoral, sino que también copyright N nos enamoró superíndice 3 con su acento italiano. Demet por su parte se casó superíndice 3 con el también copyright N actor Oyuzhan Párrafo, una boda que fue todo un acontecimiento medio tico en Turquía. Una boda digna de una princesa de telenovela. Y AQU es donde la historia se pone aún interesante. Como sabrán el matrimonio de Demet y Oyuzhan no duró superíndice 3 mucho. Después copyright de unos meses de felicidad aparentemente perfecta, la pareja anunció superíndice 3 su divorcio, dejando a todos sus seguidores en shock. Los rumores sobre las causas de la separación superíndice 3N no tardaron en aparecer, desde infidelidades hasta diferencias irreconciliables. El divorcio siempre trae consigo un huracán de chismes. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, ninguno de los dos ha dado una versión superíndice 3N oficial de lo que realmente sucedió superíndice 3. El misterio, mis queridos, el misterio. Mientras tanto, Can seguía enfocado en su carrera en Italia, aunque de vez en cuando se dejaba ver en Turquía para visitar a su familia y amigos. Y AQU es donde entra en juego la información superíndice 3N que hemos estado recopilando durante semanas, gracias a nuestras fuentes confidenciales dentro de la industria del entretenimiento turco. A nuestras fuentes. Siempre dispuestas a compartir los secretos mejor guardados. Resulta que después copyright del divorcio de Demet, Can y ella empezaron a retomar el contacto. Al principio fueron solo llamadas y mensajes de texto, para saber CU superíndice 3 estaban y ofrecerse apoyo mutuo. Esos mensajes de estoy AQU para lo que necesites, que luego se convierten en algo Pero poco a poco esa amistad fue evolucionando hacia algo profundo. Según nuestras fuentes, Can y Demet han estado copyright dándose en secreto durante los últimos meses. Han viajado juntos a diferentes destinos, tanto dentro como fuera de Turquía, tratando de mantener su relación superíndice 3N alejada de los focos mediáticos. A los viajes secretos. La receta perfecta para un romance de película.
Y hasta ahora, lo han conseguido. Pero como dicen, no hay secreto que dure 100 o más menos os. Y nosotros los salseadores siempre descubrimos la verdad. Y ahora, la bomba Can Yaman y Demet Özdemir se van a casar. Su lo han oído bien. La pareja ha decidido dar el siguiente paso y formalizar su relación superíndice 3N con una boda que, según nos cuentan, serú por todo lo alto. Una boda que hará temblar los cimientos de la farándula turca. ¿Y por qué copyright decimos que la fecha clave es el 15 de marzo de 2025? Pues porque, según en nuestras fuentes, ese es el día en que Can y Demet tienen previsto anunciar oficialmente su compromiso. A partir de ahí comenzaron los preparativos para la boda, que se espera que tenga lugar en el verano de 2025. Preparen sus sombreros y sus mejores galas porque nos vamos de boda. Ahora bien, antes de que empiecen a celebrar y a enviarles mensajes de felicitación superíndice 3N a Can y Demet, es importante que tengamos en cuenta algunos detalles. En primer lugar, esta información superíndice 3N, aunque proviene de fuentes muy fiables, aún no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos actores. Así que por ahora debemos tomarla con pinzas y esperar a que ellos mismos hagan el anuncio correspondiente. Paciencia, mis queridos, paciencia. No queremos adelantar acontecimientos. En segundo lugar, es importante recordar que Can y Demet son personas muy reservadas con su vida privada. A pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su intimidad alejados de la prensa y del público. Por lo tanto, debemos respetar su decisión superíndice 3N y no presionarlos para que revelen esa información superíndice 3N de la que ellos es tu copyright N dispuestos a compartir. Respeto ante todo. No queremos convertirnos en paparazzi invasivos. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, debemos evitar caer en la trampa de los rumores y las especulaciones malintencionadas. Como siempre sucede en estos casos, no faltarán quienes intenten sembrar la discordia y generar copyright mica en torno a la relación superíndice 3N de Can y Demet. Siempre hay alguien que quiere amargar la fiesta. Pero nosotros, como verdaderos fans, debemos mantenernos al margen de esos comentarios negativos y centrarnos en apoyar a la pareja en esta nueva etapa de sus vidas. Buena onda, buena onda. No queremos energía negativa en este canal. Ahora bien, volviendo a la noticia del compromiso, ¿qué copyright podemos esperar de la boda de Can Yaman y Demet Özdemir? Pues si nos guiamos por el estilo de ambos, podemos anticipar que será una ceremonia elegante, sofisticada y llena de romanticismo. Una boda de cuento de hadas. Es probable que la boda tenga lugar en un lugar emblemático de Turquía, como Estambul o la costa del Mediterráneo. Imaginen las fotos. Un paisaje de ensueño más menos o como telu superíndice 3N de fondo de este gran amor. Y por supuesto no faltaron los invitados VIP, entre los que se encontraron familiares, amigos y compau más menos eros de profesión superíndice 3N de Can y Demet. La alfombra roja estará que arde. En cuanto al vestido de novia de Demet, podemos esperar que sea un diseño más menos o espectacular, que refleje su personalidad y su estilo único. Demet siempre ha tenido un gusto impecable. Es probable que la actriz confíe en algún diseño más menos ador turco de renombre para crear el vestido de su sueño más menos os. Un vestido que la haga brillar a UNMUS. Y en cuanto al traje de Can, seguro que también copyright en serú impecable, a la altura de su fama como uno de los hombres guapos de Turquía. Can siempre luce espectacular. Seguro que elegirú un traje que lo haga ver a UNMUS irresistible. Pero ayu de los detalles materiales, lo importante es que Can y Demet sean felices juntos. Después copyright ese de tantos aún más menos os de amistad, de rumores y de idas y venidas, parece que finalmente han encontrado el amor verdadero. El amor siempre encuentra el camino. Y nosotros como sus fans, no podemos estar contentos por ellos. ¡Que viva el amor! Ahora bien, quiero hacer un pequeño más menos o paru copyright tesis para hablar de algo que me parece muy importante. A lo largo de estos aún más menos os, hemos visto CEU superíndice 3 la relación superíndice 3N entre Can y Demet ha sido objeto de todo tipo de especulaciones y fantasías por parte de los fans. Muchos han llegado a obsesionarse con la idea de que ambos estuvieran juntos, llegando incluso a acosar a sus parejas y a criticar sus decisiones personales. Una actitud totalmente inaceptable. Y esto, mis queridos salseadores, no estuvo bien.
Debemos recordar que Khan y Demet son personas reales, con sentimientos y vidas propias. No son personajes de ficción superíndice 3n que existen para complacer nuestros deseos. Por lo tanto, debemos respetar su intimidad y no imponerles nuestras fantasías. Basta de acoso y depresión superíndice 3n. Ellos tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si Khan y Demet deciden estar juntos, genial. Nos alegraremos por ellos y les desearemos lo mejor. Les mandaremos mucho amor y energía positiva. Pero si no es así, también copyright N debemos respetarlo y seguir apoyándolos en sus carreras individuales. Lo importante es que ellos sean felices independientemente de si N juntos o no. La felicidad de ellos es lo que realmente importa. Y ahora, volviendo al tema del vídeo, quiero recordarles que toda esta información superíndice 3n debe tomarse con cautela hasta que sea confirmada oficialmente por Khan y Demet. No queremos generar falsas expectativas. Pero si finalmente se confirma el compromiso rense para una boda de ensueño más menos o. Una boda que será la comidilla de todo el mundo. Además, profundizando un poco más en el tema, según nuestras fuentes, la reconciliación entre Khan y Demet se dio de forma paulatina. Tras el divorcio de Demet, Khan se puso en contacto con ella para ofrecerle su apoyo. A conversación inicial, aparentemente inocente, fue el detonante de una serie de llamadas y mensajes que se fueron intensificando con el paso de las semanas. Ambos, que ya se conocían a la perfección de su época en Erkencicus, encontraron en el otro un hombro en el que apoyarse y un confidente con quien compartir sus inquietudes. Lo que comenzó como una amistad se transformó, sin que se dieran cuenta, en algo mucho más profundo. La química que siempre había existido entre ellos, y que los fans tanto anhelaban ver en la vida real, resurgió con más fuerza que nunca. Las miradas cómplices, las risas compartidas y los gestos cariñosos que se veían en la pantalla se hicieron presentes también en su vida privada. Para mantener su relación en secreto, Khan y Demet recurrieron a todo tipo de estrategias. Viajes relámpago a ciudades europeas, cenas en restaurantes discretos y encuentros en casas de amigos fueron algunas de las tácticas que utilizaron para evitar ser descubiertos por la prensa. Sabían que si su romance salía a la luz antes de tiempo, la presión mediática podría ser insoportable. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener su relación en secreto, algunos rumores comenzaron a circular en la prensa turca. Varios medios de comunicación publicaron noticias sobre una posible reconciliación entre Khan y Demet, aunque ninguno de ellos contaba con pruebas contundentes para confirmar la información. Fue entonces cuando nuestros informantes entraron en acción. Tras semanas de investigación y de recopilación de datos, logramos confirmar que efectivamente Khan y Demet estaban juntos y que incluso tenían planes de boda. En resumen, hoy les he mostrado una noticia bomba: Khan Yaman y Demet Özdemir se van a casar. Según nuestras fuentes, la pareja anunciará su compromiso el 15 de marzo de 2025 y la boda tendrá lugar en el verano del mismo o más menos o. Les hemos pedido que tomen esta información superíndice 3n con cautela hasta que sea confirmada oficialmente y les hemos recordado la importancia de respetar la intimidad de Khan y Demet y de no caer en la trampa de los rumores y las especulaciones malintencionadas. Mantengamos la calma y esperemos el anuncio oficial. Y ahora llegamos al final de este vídeo lleno de salseo y emoción superíndice 3n. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartir esta información superíndice 3n con ustedes. Siempre es un placer traerles las noticias jugosas. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta gran familia de amantes del espectáculo turco. Recuerden que ustedes son la razón superíndice 3n por la que hago estos vídeos y me encanta saber que disfrutan de mi contenido. Son los mejores salseadores del mundo. Ahora quiero leer sus comentarios. ¿Qué copyright les parece esta noticia? ¿Creen que Khan y Demet hacen buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie? Du copyright genme sus opiniones en la sección superíndice 3n de comentarios y prometo leerlos todos. Sus comentarios son mi mayor inspiración superíndice 3n. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más exclusivas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan ni un solo chisme.
Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el Prosuperindice 3 Simo vídeo. Hasta la Prosuperindice 3 Sima, salseadores. Y recuerden, el salseo nunca descansa.